Buenos días, jóvenes estudiantes de la Institución Educativa Particular San Carlos. El día de hoy vamos a hacer clases con los alumnos del sexto de primaria, el curso de biología. Ya estamos en el módulo número 7, en el tema número 4. El tema se llama los recursos naturales. Yo soy su profesor Jean-Pierre Bautista y vamos a iniciar. Eh, este tema lo vamos a dividir en dos. Esta primera parte va a ser los recursos naturales renovables y la siguiente parte vamos a hacer los recursos naturales no renovables. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar con los recursos naturales renovables. ¿Sí? Renovables. ¿Qué son los recursos naturales primero, no? Tenemos que empezar por lo sencillo. ¿Qué son los recursos naturales? Como se mira en la imagen de fondo, en la diapositiva en el fondo, estamos mirando diversos paisajes, ¿sí? Hay algunas zonas naturales como un río, los andenes. Bueno, los andenes no son naturales, son hechos por el hombre. Después vemos una planta de energía acá a la derecha superior, energía eólica. Aquí abajo tenemos un bosque, ¿sí? Un bosque de pinos, al parecer. En el centro tenemos, bueno, dos personas parecen que están cultivando, ¿no? Algunas plantas. Acá a la derecha tenemos un tractor que está trabajando, ¿no? En este lado tenemos a parece una fábrica de energía. Bueno, acá hay una energía eólica, estas aspas, y acá hay una energía solar, ¿sí? Esta pantalla solar, panel solar, pantalla solar. Acá tenemos un glaciar con agua y otra vez tenemos energía solar. Entonces, de todos estos, ¿cuáles son recursos naturales primero? Los recursos naturales van a ser los principales, ¿no? Los principales que son naturales, que no ha intervenido el hombre. El río sí es natural. Los andenes, como dijimos, son hechos por el hombre. A pesar de que tengan naturaleza, a pesar de que tengan plantas, ¿sí? A pesar de todo eso, eh, los andenes no son naturales, ¿ya? Estos postes con estas aspas, obviamente no son naturales, ¿verdad? Es artificial. Lo de aquí que vimos un bosque de pinos también es natural. Acá están cultivando las plantas. En esta parte cultivan las plantas. No sería natural tampoco, ¿no? Acá también el tractor que está ahí tampoco estaría, tampoco va a ser, ¿no? Un recurso natural, ni tampoco la energía eólica ni solar. Bueno, la energía solar sí sería natural, pero esta parte de construir estas plantas para ah, asimilar o ahorrar la energía es artificial. Este glaciar, este lugar sí es natural y este de aquí también es artificial. Entonces, tenemos que separar así, ¿ya? En recursos naturales y recursos hechos por el hombre, ¿ya? Los recursos naturales, como su nombre lo dice, nos lo brinda la naturaleza. Tiene que estar completamente fuera o sea, fuera de la mano del hombre para que sea natural, ¿ya? Bien, entonces en la clase de hoy vamos a ver eso. Vamos a ver los recursos naturales, pero solamente recursos naturales renovables, ¿ya? Los recursos naturales renovables. Ahora, ¿qué quiere decir los recursos naturales? Primero, ¿no? Son materiales de la naturaleza que los seres humanos pueden aprovechar para satisfacer sus necesidades primordiales y vitales. Ojo, acá también están los animales, ¿no? Un recurso natural no solamente lo aprovechan los seres humanos, sino también los animales,
¿ya? Los animalitos viven netamente al 100% de los recursos naturales. En cambio, nosotros, sobre los recursos naturales, aumentamos, incrementamos los recursos no naturales, ¿no? ¿Qué más dice acá? ¿Cuáles son las necesidades primordiales? La alimentación, ¿verdad? La alimentación, eh, el beber agua, el poder producir alimento, también es una necesidad primordial. Una necesidad vital es vivir. Para esto está el consumo del agua, ¿no? Una persona puede vivir consumiendo solamente agua durante más o menos un mes, pero sin comer alimentos puede durar más tiempo. Ujú. Sin tomar agua es un mes máximo. Entonces el tomar agua es una necesidad vital. Si no tomas agua, puedes morir, ¿ya? Es mucho más importante una necesidad vital que una necesidad primordial. La necesidad primordial es mantenerte sano, pero si no estás sano, no estás completamente sano, puedes estar enfermo muchos años y no pasa nada. Pero si no tomas agua, puedes morir en un mes, ¿ya? Es la gran diferencia. Ahora, el siguiente párrafo nos dice, estos recursos son para la fuente de materias primas, como madera, minerales, petróleo, gas, carbón. ¿Sí? Todos estos materiales nos van a ayudar, bueno, antiguamente nos ayudaban más, ¿no? La madera, el petróleo, el carbón para cocinar, ¿no? Para preparar nuestros alimentos y todo eso. Entonces, todos estos recursos naturales eh, nos van a servir directamente o indirectamente, ¿no? A nosotros, a las personas. ¿Ya? Bien, vamos a la siguiente, que los recursos naturales se van a dividir en recursos naturales renovables, recursos naturales no renovables y recursos naturales inagotables. ¿Ya? Otra vez, recursos naturales renovables, recursos naturales no renovables y recursos naturales inagotables, ¿sí? Renovables, no renovables e inagotables. Entonces vamos a verlos acá. Primero, los renovables. Tenemos recursos renovables fijos y autorrenovables, ¿sí? Fijos y autorrenovables. ¿Cómo van a ser estos? Que siempre, bueno, renovable quiere decir que se va a volver a su estado original. Un ejemplo claro, el agua, ¿sí? Eh, pero el agua sería un recurso natural renovable, pero variable. ¿Por qué variable? Porque vamos a tener que va a cambiar de estados. Líquido, sólido y gaseoso, ¿no? Pero no siempre va a estar este líquido, gaseoso y sólido en los tres en el mismo lugar. Ay, estoy profundizando mucho. Debería hacerlo un poco más sencillo. Ya. Em, bueno, los cursos naturales renovables tenemos fijos y autorrenovables. ¿Qué significa fijos? Que van a estar en un solo sitio. Como te explicaba del agua, el agua es recurso natural renovable, pero variable, porque va a estar en diferentes sitios. Aquí en el río va a estar líquido, en el aire va a estar gaseoso, en la montaña va a estar en hielo, ¿no? En sólido. Ese es un recurso natural renovable variable. Pero hay otros recursos naturales renovables que están fijos en un solo lugar y son autorrenovables. Un ejemplo es el suelo, ¿ya? El suelo siempre va a estar en su lugar y es autorrenovable, ¿sí? Siempre y cuando tenga cantidad de agua. Bien, vamos al siguiente, los recursos naturales
no renovables, estos ya son más fáciles de detallar, ¿no? Más fáciles de ver. Los recursos no renovables más bien son de origen mineral, ¿sí? Mineral, como por ejemplo el petróleo, el gas natural y cualquier mineral como el cobre, el oro, la plata, etcétera, ¿sí? ¿Por qué son recursos naturales? La naturaleza nos lo brinda naturalmente. ¿Por qué son no renovables? Si los extraemos, nadie más los va a reponer ahí. Así que esos recursos van a significar que son recursos no renovables. Una vez que extraemos el oro y la plata, ya no va a existir el oro, la plata, ni se va a regenerar en ese lugar. ¿Ya? Bien, estos son sencillos, los no renovables. Y los recursos inagotables, en los recursos inagotables tenemos, por ejemplo, la luz solar, la energía solar, lo que vimos, ¿no? Los tipos de energía, la energía solar, la energía del viento también, ¿no? Todos estos van a ser inagotables, ¿no? Pero ¿por qué me preguntas tú si es que el sol dicen que se va a morir? Claro, pero eso de que el sol se apague va a pasar en miles de años, ¿verdad? Eso va a pasar en miles de años, así que por eso se le considera un recurso natural inagotable. Cuando él, cuando el sol deje de emitir su luz, su energía, nosotros ya no vamos a estar pensando en recursos naturales, no, inagotables, nada de eso. Vamos a extinguirnos todos, ¿sí? Ya lo expliqué más antes, creo, pero lo voy a volver a explicar. Si el sol deja de emitir su energía, lo que va a suceder es de que las plantas no van a poder hacer la fotosíntesis y tampoco no van a poder emitir el oxígeno, ¿no? El oxígeno, así que nosotros sin oxígeno no vamos a poder respirar y vamos a extinguirnos también, ¿no? Todos los seres vivientes que respiren oxígeno. Ujú. Entonces solo quedarán algunos animales o otros seres que no respiren oxígeno, ¿sí? Que respiren CO2, como por ejemplo las plantas. Pero las plantas no van a hacer la fotosíntesis, ¿no? Porque ya no va a haber sol, así que tampoco van a estar presentes, ¿no? Así que sería muy difícil esta situación, ¿no? Bien, tenemos estos. Bien, tenemos recursos naturales renovables, no renovables e inagotables, ¿ya? Fijos, autorrenovables, bueno. La siguiente, la siguiente diapositiva nos dice recursos naturales renovables, ¿sí? Recursos naturales renovables. Es lo que vamos a hacer hoy día. Bien, los recursos naturales renovables van a ser aquellos que pueden mantenerse e incluso aumentar, ¿sí? Renovables se le dice porque una y otra vez vuelven a su mismo lugar. Un ejemplo, como vimos, era el agua, ¿sí? Entonces, bueno, estos pueden ser fijos y autorrenovables, como por ejemplo el que les dije, ¿no? El suelo. ¿No? Este, ese es el más importante que tenemos hasta ahora, ¿ya? ¿Por qué? Acá también nos dice el clima, ¿sí? El clima o la atmósfera, pero acá dice recursos naturales que se pueden autorrenovar. El clima en estos tiempos han pasado varios años, miles de años, y el clima en vez de mejorar se está deteriorando. Esto es por culpa de nosotros, que utilizamos muchos combustibles, muchas cosas, ¿no?
Entonces, esto de que el ambiente, la atmósfera que se renueve, es como que un poco difícil. El agua sí se renueva, pero no sería fijo, ¿no? El agua sería variable, ¿sí? Porque el agua siempre está en constante movimiento. Igual que la flora y la fauna, ¿no? La flora y la fauna siempre van a estar en constante movimiento. Entonces, en fijos, autorrenovables, tenemos al suelo, ¿sí? Que es el más importante. El clima, bueno, yo diría que no debería estar acá porque se está, bueno, con esto de que miles de personas en el mundo están muriendo, yo creo que sí se estaría regenerando un poco. Pero cuando todo llegue normal, a una etapa normal, a la, como era antes, que todo el mundo salía a la hora que sea, gastábamos miles de metros cúbicos de CO2 y contaminamos el ambiente, ahí este clima otra vez va a empezar a decaer, ¿sí? Bien. Pero bueno, estamos, estamos haciendo un análisis, ¿no? Estamos haciendo un análisis para saber por qué pasa esto. El suelo más bien sí es renovable, ¿por qué? Porque en el suelo hay muchos microorganismos, ¿ya? En el suelo tú miras y lo llevas al laboratorio del microscopio y vas a ver miles y miles de millones de seres vivos ahí. Y todos estos seres vivos hacen que el suelo se reponga. En vez de que se degrade, que se reponga, que se haga más. Inclusive esos microorganismos mueren y sirven como de abono al suelo, ¿sí? Entonces, bueno, el suelo sí yo lo considero un recurso natural renovable, ¿ya? Ahí solo tiene que existir agua para que los microorganismos tengan la posibilidad de reproducirse, ¿sí? De hacer sus necesidades principales, ¿no? Como alimentarse, beber agua y todo eso, ¿no? Bien, entonces el suelo para mí sí es un recurso natural, renovable, fijo, ¿ya? Fijo. En recurso natural, renovable y variable, acá yo pondría lo que es la flora y la fauna. Flora quiere decir plantas y fauna quiere decir animales. No necesariamente tienen que ser animales macroscópicos, ni plantas macroscópicas, ni plantas gigantes. Pueden ser plantas diminutas, muy pequeñitas, y también animales muy pequeñitos. Me estoy refiriendo en este caso al agua de mar. En el agua de mar se mira una flora y fauna muy complementaria. ¿De qué estoy hablando? Del zooplancton y del fitoplancton. Ahora les explico un poco más detallado esta parte para que me entiendan. La flora, o sea, la parte verde de las plantas en el mar, lo que significa es la parte de las algas, ¿sí? Pero no tampoco las algas grandes, sino ya algas de una sola célula, de una sola célula. Estas algas están en el mar, por eso el mar tiene ese color así característico, ¿no? Entonces, esas algas lo que hacen es captan la luz del sol y hacen la fotosíntesis. Y también producen oxígeno. Ese oxígeno, una parte se diluye en el agua de mar, y una parte se va al exterior, ajá, al ambiente. Entonces, por esto, estos animalitos, bueno, estas plantas son importantes, estas plantas microscópicas que están en el mar, que son de una sola célula, algas unicelulares. Ujú. Entonces, por esto es importante esta parte, ¿ya? En el caso de la fauna, también hay microcrustáceos que se van a comer a la flora y de esa manera van a renovar la población eh, de microalgas, las cuales mientras más adultas son, tienen mucha edad, muchos años de vida, ya la producción de oxígeno va a bajar mucho.
¿sí? Y bueno, cuando se hace la depredación de estos, otra vez se renuevan, ¿no? A más a especies, perdón, a plantas o plantas mucho más jóvenes que tienen mayor potencial, mayor capacidad de hacer lo que sería la producción de oxígeno, ¿no? Ya está. Entonces, y el más importante sería el agua. ¿Por qué? Porque el agua siempre va a estar cambiando este, de estado, ¿no? En el río, en el ambiente, en los cerros, ¿no? Entonces, vamos a hacer hoy día lo que sería el suelo y el agua, ¿ya? El agua y el suelo y el agua. Vamos a desarrollarlo, ¿sabes? ¿Por qué son tan importantes? Vamos a hacer algo sencillo, porque más adelante van a hacer ustedes lo que sería específicamente el agua y específicamente el suelo, o sea, en otro año me refiero, ¿sí? En esta parte nos corresponde hacer la parte más importante, ¿no? Más eh, resumida. Entonces, por esto vamos a hacerlo así, ¿ya? Ya. Entonces, veamos el agua. El agua dice que va a ser el componente de nuestra naturaleza que ha estado presente en la Tierra desde hace más de 3.000 millones de años, ocupando las tres cuartas partes de la superficie del planeta. Como sabemos, en el planeta hay bastante agua, más agua que tierra, ¿no? Visible. Entonces dice que por esto tenemos tres cuartas partes de agua de la superficie de la Tierra, ¿sí? Este dato es importante, lo tenían bien recalcado en primaria, ¿no? Se compone, mejor dicho, de un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, que unidos forman la molécula de H2O, ¿sí? Tengan presente lo que dice acá, ¿no? Un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Los dos se van a juntar y van a formarnos esto de acá, ¿sí? Esto de aquí se llama una molécula de agua, ¿ya? Tenganlo presente por si acaso. Bien, entonces, ¿cuál va a ser las propiedades primero, ya? ¿Cuáles van a ser las propiedades del agua? Esto también lo van a desarrollar más adelante, pero se los digo, ¿no? Se los adelanto. Alta tensión superficial. Esta tensión superficial hace que en la parte más superior del agua, eh, más en contacto con el aire, sea muy dura. ¿Sí? Por eso hay algunos insectos que patinan, ¿no? Sobre el agua. Pueden estar caminando sobre el agua, normal. También tenemos alto punto de ebullición a 100 grados centígrados. Esta ebullición es cuando el agua eh, empieza a burbujear, a hervir, ¿no? Ese es el punto de ebullición. Esto nos sirve para cocinar nuestros alimentos, ¿sí? Algunos alimentos. Otro, otra propiedad, alto calor específico. Tenemos que es un termorregulador. ¿Qué significa esto? Que, la, que el agua va a absorber la energía del ambiente, del sol, y la va a contener. Y en la noche la va a ir liberando, dispersando, perdiendo lentamente. Por esto es que en algunos lugares donde hay un lago, generalmente un lago, porque es agua estancada, eh, vive mucha gente. ¿Por qué? Porque en este lago la temperatura es estable. En la noche no hace tanto frío y en el día no hace tanto calor. Un ejemplo sería el lago Titicaca. Hay personas incluso que viven encima del lago, ¿no? Y puede ser por esto, porque ellos sienten más calor en
en lo que sería ahí, ¿no? Cerca del agua. Y tiene razón porque el agua absorbe toda la energía del sol y en la noche lo va dispersando, ¿no? Como dijimos. El agua también tiene carácter bipolar. Esto que hace que sea un solvente universal. Va a disolver casi todo lo que tenemos. ¿Ya? Bien, dejamos esto por aquí un ratito. Y este lo abrimos. A ver, los mares y océanos con elevada concentración de sales, las aguas superficiales, los ríos, lagunas, lagos no tienen mucha sal, ¿sí? Poquitas sales. Las aguas del subsuelo, aguas subterráneas, los manantiales, son aguas totalmente limpias, ¿no? Bueno, en la mayoría de casos. ¿Y cuál va a ser la importancia? A ver, ¿cuál va a ser la importancia en esta parte del agua? El agua va a servir como hábitat de animales y plantas, como vimos, ¿no? El fitoplancton, el zooplancton, los peces, ¿sí? Y algunas plantas acuáticas, ¿no? Eh, También es el cuerpo de muchos organismos, ya que representa el 80%, ¿sí? Muchos organismos representan mucha cantidad de agua, ¿no? Mucha cantidad de agua. Bien, las plantas requieren de agua para la fotosíntesis, ¿sí? Las plantas van a requerir de agua para la fotosíntesis. Obviamente tenemos que regar a las plantas, tenemos que cuidarlas y ellas tienen que hacer fotosíntesis, ¿no? De esta manera obtenemos nosotros el oxígeno. Bien, y para culminar el tema de hoy tenemos al suelo. Vamos a hacer lo que sería esta parte, ¿no? Del suelo. Bien, el suelo va a permitir el crecimiento y desarrollo de las plantas y animales. El suelo permite el crecimiento de plantas y animales. Se forma a lo largo de un proceso de descomposición de rocas en el cual intervienen factores químicos, físicos y biológicos, ¿sí? Cuando se descompone el suelo, mejor, cuando se descompone algún animal o planta o roca, va para el suelo, ¿sí? Entonces ahí se va a conformar, se va a estructurar una parte, ¿no? Una parte del suelo que va a ser, que va a contener muchos nutrientes que vienen de origen, por ejemplo, de algún animal, ¿sí? Los animales tenemos carbono, ¿no? En nuestro cuerpo. Carbono, tenemos azufre, cobre, diferentes elementos, ¿no? Calcio, etcétera. Entonces, tenemos esa parte. Ujú. Dicha interacción provoca la desintegración de minerales que unidos al resto de animales y plantas se forma la materia orgánica que origina el suelo, ¿no? Claro, la interacción de animales, por ejemplo, viene un animal y se come alguna planta que esté botando semillas, el animal se va a alimentar de la plantita, pero al momento de que se esté alimentando, por ahí va a emitir su excreción, ¿no? Las excretas o su excremento, ¿sí? Lo va a dejar acá. Y este excremento se va a ir poco a poco, se va a ir desintegrando y va a servirle de alimento también a otras plantas, ¿sí? Así que así funciona el suelo. El suelo brinda vida, pero el suelo también recibe, ¿no? Materiales orgánicos. Ok, profesor. No tampoco solo orgánicos. Por ejemplo, acá también dice la descomposición de las rocas, ¿sí? La roca no es un material orgánico, ¿ya? Entonces, el suelo se va a ir regenerando poco a poco, ¿sí? Por estas partes. Vamos a tener, si queremos nosotros un suelo muy rico para poder producir cualquier tipo de planta, necesitamos abonarlo con partes orgánicas, ¿sí? Por ejemplo, hojas secas, eh, desperdicios de la cocina, desperdicios de lavar las verduras, las frutas, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, y este último cuadro
tenemos aquí. ¿Cuáles son las variabilidades de los suelos? ¿Cómo varía el suelo? Según los tipos de minerales, según la variación del clima, según la altura sobre el nivel del mar. Mientras más alto, el suelo va a estar más expuesto, ¿no? Va a tener más posibilidades de ser menos orgánico y de origen más inorgánico, ¿no? ¿Qué más? Latitud geográfica, esto es de acuerdo si es en el polo norte, en el polo sur, en los trópicos. Sí, esto también ya lo van a ver más adelante en otro curso. También exceso de acidez. El exceso de acidez es como decimos la parte también de los animales, ¿no? Hay algunos animales que vienen y orinan aquí, ¿sí? Cuando orinan, la orina es de consistencia ácida. Entonces vamos a tener un exceso de acidez. También exceso de salinidad, que por lo mismo, por la orina, hay algunos animales que orinan y digamos, ya no crece ninguna plantita ahí, ¿no? Tal vez la han visto en algún tipo de pasto con los perritos y gatitos, ¿no? Porque su orina es bastante concentrada, ya que su alimentación no es natural, ¿no? Les dan croquetas, les dan algunas sustancias, ¿no? Bien, bien chicos, entonces hasta aquí sería nuestra clase de hoy. Bueno, nada más quedaría dejarles la tarea, ¿no? La tarea Tarea, ¿no? Las sería 5 formas de ahorrar agua. cinco formas, escribir 5 formas de ahorrar agua, ¿ya? Esa va a ser la tarea. Ok, Tarea, profesor. escribe 5 formas de ahorrar agua. Ok. Una puede ser al ducharse, otra puede ser al lavar los Igual también la Lavar sus alimentos, escritura. otra manos, puede ser, no puede ser en el no bar. sé, bueno, ustedes tienen que escribir 5 maneras, 5 formas de ahorrar agua. ¿Ya chicos? Y Ya, bueno, profesor. hasta aquí sería nuestra clase de hoy. Espero que se haya entendido. Hemos tenido Nos problemas de audio, retiramos. pero bueno, creo que se escucha más o menos bien, ¿no? Bueno chicos, nos vemos. Ya. Chau, chau.